Para las organizaciones de recicladores de oficio, la verdad es que el nuevo decreto 1381 de 2024 ha traído muchísima confusión, sobre todo con el famoso Plan de Emergencias y Contingencias, o PEC. Hay un montón de dudas en el aire, así que, bueno, vamos a poner las cosas en claro. Y aquí va la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Con esta nueva norma, ¿es obligatorio tener ese plan de emergencias y contingencias, el PEC, ya, ahora mismo? Miren, la respuesta no es un simple sí o no, y entender los detalles, los matices, es absolutamente clave para que la operación no se detenga. Y justo eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a desglosar qué es de verdad un PEC, cuáles son los nuevos plazos que hay sobre la mesa con este decreto y, lo más importante de todo, cómo se puede navegar en este nuevo escenario para no encontrarse con sorpresas, de esas que pueden paralizar una bodega de un día para otro. Ok, para empezar, vayamos a lo básico, porque es fundamental. ¿Qué es exactamente un plan de emergencias y contingencias cuando hablamos de servicios públicos? Vamos a ver más allá del nombre técnico. La definición oficial, la de la Resolución 154, dice que es un conjunto de acciones para que el servicio vuelva a la normalidad lo más rápido posible después de una emergencia. Pero ojo, lo más importante aquí es entender que esto no es un documento para que se llene de polvo en un cajón. Es una herramienta viva, una hoja de ruta para saber qué hacer cuando las cosas se complican. Y aquí hay una diferencia que es crucial entender. Una cosa es el plan de salud ocupacional que se enfoca en proteger a las personas. Por ejemplo, cómo evacuar a todos si hay un incendio. El PEC, en cambio, tiene otro foco, la continuidad del servicio. La pregunta que se hace el PEC no es solo cómo secamos a la gente, sino cómo hacemos para que mañana los camiones sigan recogiendo el material en la calle a pesar del incendio. ¿Se ve la diferencia? Es vital. Y este plan tiene como 3 partes. Primero, el plan estratégico, que es como el cerebro, define quién manda, quién toma las decisiones. Luego viene el plan operativo, que son las manos, la acción. Aquí están los protocolos para un incendio, un derrame, lo que sea. Y por último, el plan informativo, que sería la boca, cómo y a quién se le comunica la situación. Los 3 van juntos, son un todo. Muy bien, con el concepto ya un poco más claro, ahora sí, metámonos de lleno en cómo el decreto 13.881 de este 2024 cambia las reglas del juego, sobre todo el tema de los tiempos. Antes se hablaba de un esquema de progresividad, que tenía 8 fases y podía durar hasta 8 años. Era bastante enredado. El nuevo decreto lo simplifica, elimina todo eso y crea algo que se llama régimen de regularización, que lo más importante, tiene una duración fija y muy clara. Y esa duración es de 5 años. Este es el número que hay que tener grabado en la mente. El nuevo decreto da un plazo de 5 años para que las organizaciones de recicladores se pongan al día y cumplan con todas las obligaciones de un prestador de servicios públicos. En términos legales, esto se llama una exención temporal condicionada. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero en la práctica significa algo muy simple, que durante estos 5 años, la Superintendencia de Servicios Públicos no puede llegar a sancionar a una organización por no tener todavía el PEC súper completo y técnico que se le exigiría a una empresa de aseo ya gigante y consolidada. Es que el espíritu de la norma es dar un respiro, un aire. El objetivo no es asfixiar pidiendo un documento perfecto desde el primer día. La idea es que en esos 5 años, la organización vaya construyendo la capacidad técnica, la capacidad operativa y, claro, la financiera, para poder cumplir con todo al final de ese plazo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, y aparece lo que podríamos llamar la trampa oculta. Porque aunque la norma nacional da 5 años de plazo, hay otra autoridad, una más cercana, que tiene poder para actuar ya mismo, la autoridad local. Y esto nos lleva a la pregunta del millón para cualquier organización. A fin de cuentas, ¿quién tiene la autoridad para cerrar una estación de clasificación y aprovechamiento? ¿La superintendencia que está a nivel nacional o la alcaldía del municipio? Bueno, aquí está la diferencia y es enorme. La Superintendencia de Servicios, la SSPD, regula el servicio. Ella va a exigir el PEC técnico, pero al final de los 5 años. La alcaldía, en cambio, actúa como autoridad de policía y de gestión del riesgo. Y con ese poder puede cerrar una bodega hoy, mañana,
si considera que hay un riesgo para la seguridad. Es una diferencia sutil, pero es la que define todo. A ver, que quede claro, la alcaldía no puede decir, muéstreme el PEC de la super para dejarlo operar. Eso no lo puede hacer. Pero sí puede llegar en una inspección y ordenar un cierre por no tener extintores, por malas condiciones de higiene o, claro, por un alto riesgo de incendio. Y para eso se ampara en el Código de Policía y en la Ley de Gestión de Riesgo. Y si alguien piensa que esto es solo teoría, pues no lo es. Miremos el caso de Cali, sin ir más lejos. En operativos que se hicieron hace poco, se cerraron más de 14 bodegas de reciclaje. ¿Cuál fue la causa? No fue la SSPD. No fue una causa regulatoria. La causa fue de seguridad y salubridad, y la orden la dio la autoridad local. El riesgo real, el inmediato, no viene de la norma grande, sino de la inspección del municipio. Entonces, con este panorama, con dos autoridades que van a tiempos distintos, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la estrategia inteligente? La respuesta es pensar y actuar en lo que podríamos llamar una doble velocidad. Esta estrategia tiene dos carriles. Por un lado, la velocidad de corto plazo. Aquí la prioridad es tener un plan de seguridad básico para tener tranquila a la autoridad local. O sea, lo visible, lo urgente, extintores que funcionen, rutas de evacuación despejadas, orden en el almacenamiento. El objetivo es sencillo, pasar la inspección de bomberos o de la Secretaría de Salud. Y al mismo tiempo, en el otro carril, va la velocidad de mediano plazo, usar esos 5 años para ir construyendo poco a poco ese PEC técnico y complejo que pide la SSPD. En resumen, si nos vamos a quedar con 3 ideas clave de todo este análisis, que sean estas. 1. El decreto 1381 sí da un respiro de 5 años frente a la superintendencia para el PEC técnico. 2. Ese respiro no sirve de nada frente a la alcaldía, que puede cerrar una operación mañana mismo por un riesgo de seguridad. Y 3. La única manera de manejar esto es con esa estrategia de doble velocidad, atender lo urgente de hoy sin olvidar lo importante de mañana. Y con esto queda una pregunta final para que todos reflexionemos. Esta nueva norma, sin duda, es una oportunidad para fortalecerse, pero también pone desafíos inmediatos sobre la mesa. La gran pregunta es, ¿están las organizaciones del sector preparadas para operar a estas dos velocidades y así asegurar no solo el cumplimiento a futuro, sino su propia supervivencia en el día a día?